días. Agradezco infinitamente al Instituto CAPAL, desde luego a la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y la Familia, por esta atenta invitación para participar en el 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Mi nombre es Álvaro Castilla Velázquez. Soy juez de control especializado en justicia penal para adolescentes en la ciudad de Mexicali, del estado de Baja California, en México. El tema que me ha tocado tratar esta tarde con ustedes son sobre las estrategias de intervención en la adolescencia, tratándose de personas menores de edad que se encuentran vinculadas con la comisión de hechos delictuosos. En algunos países todavía se utiliza el término de menores infractores. En México, a partir de la reforma constitucional del artículo 18, en el año 2005, se dejó de utilizar el término de menores infractores y, al menos acá, hablamos de justicia para adolescentes. Se excluyó el término menores, considerándose un término peyorativo, respecto a hablar de una subordinación contra las personas y de infracciones por el hecho de que se considera que los adolescentes sí cometen conductas delictivas, desde luego con una participación distinta a cómo se interpreta en materia de adultos. Bien, ahí que la ley nacional que regula el sistema en México sea la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Incluimos la terminología, el vocablo penal, porque estamos hablando desde luego de las conductas que se encuentren establecidas en cada uno de los hechos delictivos que puedan representarse en las diferentes leyes que contengan delitos, no nada más el Código Penal federal o de cada uno de los estados. Las estrategias de las cuales hemos estado trabajando o hablando, bueno, han cambiado. Nos encontramos simple y sencillamente en una nueva época. Estamos viendo cómo inclusive en este año con la contingencia sanitaria que es internacional y de ahí que es una pandemia, bueno, ha venido a influir incluso sobre las estrategias que van encaminadas a la disuasión, a la prevención de conductas delictivas cometidas por personas adolescentes. En este sentido, y trabajándose inclusive con la nueva nacional del sistema integral de justicia para adolescentes, en México se dio un paso muy importante con la entrada en vigor de esta ley, por el hecho de que se incluyó el 5º libro de la ley que se trata de la prevención de las conductas delictivas. Esto es importante mencionar porque veamos qué factores influyen para la comisión de conductas delictivas de los jóvenes adolescentes. Desde luego, hay que tener en cuenta las características particulares de la niñez y la adolescencia que llevan a que el joven en su desarrollo, bueno, desde luego, se dediquen a tratar de realizar conductas sobre lo que mayor les satisfaga. Hay muchas situaciones que los llevan a cometer hechos delictivos. En muchos estudios que se han hecho, generalmente se determina que un factor preponderante, un factor exógeno para la comisión de las conductas delictivas es la pobreza. Es una situación en donde el estado económico, la situación económica influye para la conducta delincuencia juvenil. Es verdad que el factor de proximidad influye porque dentro de los factores externos que pueden incluir el mismo trabajo, la educación, la sociedad, el ambiente criminógeno en el cual se desarrolla la persona, puede influir para la comisión de conductas delictivas. ¿Por qué? Porque el joven está siguiendo ejemplos, está viendo sobre el desarrollo de su vida y desde luego también busca estereotipos y ejemplos así. Sin embargo, no deben ser considerados como una constante para efecto de considerar que las personas que viven en un ambiente criminógeno ya automáticamente son delincuentes juveniles. Hay otros factores que influyen, como el hecho de probar nuevas experiencias, de socializarse y ser aceptados con las personas que rodean. Hace un momento decía, los factores que influyen en esta nueva época para la comisión de hechos delictuosos es, desde luego, tratar de ser alguien, encontrar la identidad y sobresalir de la sociedad en la que nos encontramos. Las nuevas tecnologías que nos permiten tener comunicación en forma inmediata también influyen para el efecto de que el joven tome ejemplos de otras culturas, de otras sociedades, en las cuales incluso a lo mejor no son bien vistas en la sociedad en la que se encuentran, y las conductas que desarrolla, bueno,
se conviertan en conductas delincuenciales. El tratamiento o el modelo que hemos seguido y que frecuentemente se sigue desde luego, pues es evitar punir a la persona adolescente. Recuerden ustedes que el castigo, la punición, la pena va encaminada para el adulto. Para el adulto que comete una conducta delictiva se aparte del buen camino y el Estado con la facultad que tiene de retribuir con un mal que hizo con otro mal, que es la pena, pues desde luego le aplica medidas que van encaminadas al sufrimiento. En materia de adolescentes, recordemos que tenemos un tratamiento socioeducativo encaminado a la realización social y familiar de la persona adolescente. Pero para llegar a este tratamiento, ¿cuáles son las estrategias a seguir? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? En primer lugar, conocer al adolescente, la persona adolescente. Conocer qué es lo que sucede con las personas adolescentes que se involucran en hechos delictivos. No partemos de nuestro pensamiento que las personas adolescentes son consideradas en estado de vulnerabilidad, precisamente por su falta de capacidad natural de discernir todavía entre el bien y el mal. Su desarrollo intelectual no está completo y como lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud, incluso puede cumplir hasta los 19 años de edad. Luego entonces consideremos que el hombre, la persona adolescente, el hombre o la mujer adolescente no son malos por naturaleza. Simple y sencillamente las conductas que van desplegando en muchas ocasiones porque no las comprenden, no comprenden su trascendencia. A diferencia del adulto que lo entiende, la quiere y acepta las consecuencias. En este sentido, ¿cuáles son las estrategias a evitar delincuencia juvenil? En primer lugar y en todas partes va a ser, desde luego, una formación integral de la familia. La constitución familiar es sumamente importante. Es la célula natural de la sociedad. Si no tenemos una familia adecuadamente constituida, desde luego vamos a tener problemas de comportamiento de los adolescentes. Los primeros ejemplos de educación no los va a tener. El niño al irse desarrollando, el infante va aprendiendo de lo que sus padres le van enseñando. El modelo paternal es sumamente importante. Pero esto a su vez también influye en la capacidad que tengan los padres para el efecto de poder ilustrar a su hijo, enseñarle y educarlo conforme a los valores que la sociedad quiere y desea. Lamentablemente, con el aumento en América Latina de pobres, de las personas en esta vulnerabilidad por la pobreza, reglas de Brasil, bueno, llevan a que tengamos familias que se van formando con una precaria educación, una precaria socialización y además, desde luego, satisfactores precarios, que llevan incluso a que no haya un adecuado tratamiento médico, no haya habitabilidad o un lugar donde se desenvuelva el niño adecuadamente. ¿Por qué? Porque se encuentra en un lugar hacinado, en un lugar donde va a haber violencia intrafamiliar, puede ser inclusive violencia sexual en su agravio, física desde luego, y esto va a tener como consecuencia una repulsa hacia el medio cuando obtenga la manera de socializar con otras personas. Y luego tenemos también desde luego, aparte del factor económico, bueno, el factor cultural y social. Entonces, si la finalidad del joven o la joven es que se reintegre a la sociedad, la familia, una vez que se ha establecido que participó en una conducta delictiva, vamos a determinar qué tipo de conducta delictiva fueron las que se involucró el joven. Si es la primera vez o es el incidente, si la conducta fue de carácter patrimonial, por ejemplo, de carácter sexual. En este sentido, no son los mismos tipos penales de los que se trata y las conductas son distintas. Luego, entonces, tenemos que analizar sobre los factores que pueden conjugarse para evitar que se socialice el joven y no vuelva a cometer conductas delictivas. Desde luego, las leyes incluyen las leyes especializadas para adolescentes, incluyen los modelos de tratamiento, desde modelos externos a modelos ya directamente in situ o en internamiento, que como bien sabemos, es el último recurso a seguir en materia de adolescentes. Los modelos externos, bueno, requieren también que los países se enfoquen a dar todo lo necesario, proveer todo lo conducente y necesario, por ejemplo, de que haya una supervisión adecuada de los jóvenes en los cuales el juzgado ha determinado que hay una participación en la conducta delictiva y que desde luego necesitan un tratamiento que lleve a cabo el Estado a través de proveer lo necesario para que se reintegren a la sociedad y a su familia. En ese sentido, la educación es primordial. El problema que tenemos, no nada más en México, sino en la mayoría de los países de América Latina, es lo precario del sistema educativo. En esta nueva época tenemos un problema muy serio, porque la tecnología ha venido a ocupar el lugar de los maestros que en
vivo que directamente exponía en sus cátedras. Ahora tenemos la situación de utilizar los medios de comunicación electrónicos, de los cuales generalmente, y más en nuestros países, en América Latina, son bastante caros. No hay una accesibilidad a los sistemas de cómputo, a los sistemas de teléfonos inteligentes, que puedan llevar que un joven, una jovencita, que se encuentre en su casa, reciba la capacitación, la educación, la cultura necesaria a través de ese medio, por el hecho de encontrarnos en una contingencia sanitaria de una enfermedad que podría ser mortal. La falta de acceso a estos accesorios que antes se convertían en un lujo, ahora son una necesidad. Es necesario que se cuente con estos dispositivos para efecto de lograr entonces estar a la par de quienes lo tienen y tienen acceso a la educación. La educación es fundamental. La educación es la base del conocimiento que nos lleva a tomar determinaciones adecuadas. El no conocer o no tener educación, pues desde luego limita la vida. ¿Qué pasa con los jóvenes que no cometen, que cometen conductas delictivas y en los cuales se ha logrado saber estadísticamente que la mayoría tienen primaria y secundaria, estudios de primaria, básico, pero secundaria trunca, que ni siquiera terminaron el nivel de estudio primaria o incluso secundaria, no se diga más de bachillerato o que hayan podido llegar incluso a alcanzar a terminar por efecto de llegar al profesional. Es el problema que tenemos, es la falta de acceso a la educación, que se resuelve desde luego con también la preparación de los maestros para que pedagógicamente estén capacitados para mostrar lo que es el mundo de la educación y desde luego con esto el comportamiento en la sociedad. Recordemos que las personas adolescentes que se encuentran en hechos delictivos es un recurrente, es una constante que no hayan tenido una guía adecuada para evitar cometer esta conducta delictiva. Generalmente su conducta va a ser desplegada nada más por el hecho de que se le tocó hacerlo, quiso hacerlo. Muchas veces incluso los objetos, el motivo del latrocinio, representarían más insignificancia para nosotros como los adultos. En muchas ocasiones las conductas delictivas que realizan, por ejemplo, en carácter sexual, son perfectos experimentar su sexualidad. Como hace un momento lo dije, bueno, estos medios de comunicación que ahora tenemos en alcance de la tecnología, lleva que el adolescente despierte su libido a muy temprana edad y que al detonarse el deseo sexual por el hecho de tener la interacción directa con estas imágenes explícitas, con imágenes sugestivas que traen como consecuencia que quiere experimentar su sexualidad, bueno, muchas veces nos lleva a la comisión de conductas tipificadas en el penal como delitos, como sería el abuso sexual, la violación o la violación impropia, inclusive. Recordemos que los códigos penales están creados realmente para adultos. Sin embargo, los utilizamos para efecto de establecer la tipificación de conductas que despliegan las personas adolescentes. Cuando, repito, por ejemplo, en el ámbito de la vida sexual, se trata de una praxis que están llevando a cabo. ¿Qué tratamientos serían? ¿Qué tenemos que hacer para efecto de lograr una realización social y familiar con el sistema socioeducativo? Es verdad que realmente la estrategia que se sigue por parte de las fiscalías es tratar en realidad de punir o castigar. Generalmente se olvida que al joven no se le aplican penas, sino medidas. Y en este sentido, cuando se trata de hechos delictivos como los delitos sexuales, la estrategia debe ser precisamente la educación sobre la sexualidad. Porque el hecho de punirlo o castigarlo cuando incluso somos el Estado, los que nos representamos corresponsables por las políticas que no se encaminan a una educación sexual adecuada, pues conllevan a que esta falta de conciencia de equivocación los jóvenes desplieguen este tipo de conductas. Repito, bueno, tipificamos como delitos de violación o abuso sexual o como violación equiparada y lo que hacemos es llevarlos o tratar de judicializar los casos para el efecto de que cumplan medidas de tratamiento en el caso. En México, la violación es uno de los delitos que en las leyes especiales ameritan el tratamiento en internamiento. Y deja el tipo penal muy amplio. El artículo 164 habla de la violación sexual. O sea, amplísimo el aspecto del tipo penal. Y amerita un tratamiento, cuando en la mayoría de las ocasiones tenemos práctica después de casi 13 años que tengo la judicatura de esta materia especial, pues nos lleva a comprender que el joven está, la joven o la mujer está participando en su vida activa sexual porque se ha detonado su libido muy temprana edad.
gracias o desfavorablemente a las nuevas tecnologías que le traen esta información y que al no comprender adecuadamente, simplemente su función cerebral lo lleva a tener esta necesidad de praxis en la vida sexual, no porque quiera cometer el delito de violación como ocurría con los adultos, ejercer la violencia física o abusar de la falta de conocimiento y capacidad de una persona para desenvolverse en la vida sexual, siempre para el efecto de probar o vivir esta sexualidad siendo menor. Ese es uno de los ejemplos en donde el Estado equivoca, a mi punto de vista, lo tendiente o encaminado a evitar este tipo de conductas si no es castigándolas o aplicando lo que dice nuestra ley, medidas sancionadoras, sino que en realidad estamos ante conductas que debemos de tener conciencia que se trata de un despliegue hecho por personas adolescentes en las cuales incluso el Estado tiene también una corresponsabilidad por no proveerle lo necesario para el efecto que tenga una educación sexual, un conocimiento amplio en este campo de vida. Judicializamos los casos con la idea pues, de que el joven sea reprendido, o sea, como que es un momento sancionado. En lo personal, bueno, considero que hay un error que se ha estado cometiendo. También tenemos la responsabilidad de los padres en cuanto a la educación de sus hijos, desde luego, pero ¿qué pasa cuando el Estado no provee para los padres lo necesario a efecto de que tengan una manera de vivir a través de un trabajo digno, que puedan prestar la casa, habitación adecuada, con lo necesario para tener esparcimiento, pueda tener libertad, pueda tener privacidad, pueda tener una educación adecuada para los comportamientos de las normas de moralidad y trato social, de su teórico, de sexualidad, sexual, cultura? No, el Estado es corresponsable por no proveer lo necesario a la formación de las familias. Las estrategias siempre van a versar y deben de versar en lo que es encaminado a la prevención de las conductas delictivas a través de los fenómenos sociales que nosotros mismos creamos como Estado. Esto es permitir la construcción de casas pequeñas para familias con escasos recursos, que a coste, como dije hace un momento, trae violencia familiar, trae hacinamiento, incluso promiscuidad, violencia que tiene que ver incluso con los vecinos, falta de servicios públicos, de acceso a escuelas, a centros médicos, a dispensables de comida, con lo cual desde luego crea ambientes delincuenciales. Y el Estado lamentablemente lo permite. Y en la mayoría, no nada más en México, sino de los países de América Latina. Tenemos también el problema de la falta de oportunidades para alguna actividad laboral. Por la minoría de edad con la que se cuenta, la falta de experiencia para trabajar y desde luego lo precario que es una persona menor de edad que lamentablemente desertan de las escuelas para efecto de poder proveer o ayudar a las familias con lo sustentable del día a día. Esos factores también influyen para efectos de que los jóvenes intervienen en conductas delictivas. ¿Qué decir del consumo y abuso de sustancias psicotrópicas, sustancias químicas, sustancias naturales, como sería la marihuana, sustancias químicas como es ahora llamado cristal, en donde desde luego el abuso y consumo de estas sustancias tiene como consecuencia que los jóvenes se involucran en conductas delincuenciales tales como el narcomenudeo, el narcotráfico, que llevan accesoriamente también a la posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, de ahí a las lesiones o incluso el homicidio. ¿Qué decir de los detonantes como es el consumo de drogas? Vemos día a día como una apología por la legalización de las sustancias que tienden a dañar la capacidad intelectual de la persona adolescente. Ese es un problema también que tal vez por querer combatir un problema como es el narcotráfico, creamos otro problema más como es el consumo habitual de estupefacientes o psicotrópicos que traen como consecuencia la falta de capacidad intelectual para pensar adecuadamente, como desde luego la disminución de la capacidad intelectual y que inclusive crea efectos nocivos para los adolescentes en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su capacidad precisamente para lograr procesos cognitivos necesarios, a efecto de evitar el despliegue de conductas delincuenciales. Pues la prevención también del uso y consumo de drogas es sumamente importante, no nada más del alcohol y el tabaco, sino ahora las llamadas drogas duras. El joven tiene acceso muy fácil y sencillo a las mismas. Día a día vemos cómo aumentan los jóvenes
que consumen sustancias nocivas. De este tipo de prevención, pues la estrategia es la preparación para las personas adolescentes en cuanto a el rechazo de sustancias que tienden a causarles un problema mayor del que ellos piensan que es. Recordemos que el adolescente, la persona adolescente, por característica propia, es una persona positiva, siente que no va a pasar nada, cree que no sucede absolutamente nada y desde luego únicamente busca la diversión, en ese sentido la felicidad. Luego entonces la comprensión que debe de tener sobre las consecuencias del consumo de las drogas es sumamente importante. Estas estrategias se han dejado a la postre. Realmente el evitar que los jóvenes consuman drogas o estupefacientes psicotrópicos ha quedado muy rezagado, dado que el tema ahorita es la legalización de las drogas. Entonces hay realmente una confusión en cuanto a los jóvenes, si es legal consumirlas, está permitido, no está prohibido, y si les afecta o no. Porque luego analizan y cierran en cuanto a que si es legal, entonces es bueno, entonces es positivo. Cuando se les causa sumamente daño para su desarrollo intelectual y físico como personas. De ahí que trae como consecuencia también que en la falta de rendimiento, incluso en materia escolar, haya deserción escolar. De estos factores pues, que influyen para la comisión de conductas delictivas, las estrategias del Estado siempre deben de seguir como una política del Estado el evitar que los jóvenes dañen su salud. Una prevención para la salud general encaminada a personas adolescentes, que trae como consecuencia que detone en otras conductas delictivas. Hace un momento decía, el sistema es el socioeducativo, preparar, educarlo. Lamentablemente tenemos un sistema muy deficiente. Hace un momento también comentaba por el hecho de que faltan maestros que estén adecuadamente y bien preparados para el efecto de brindar la educación necesaria a niños, niñas y adolescentes. Es un problema muy serio en cuanto a los derechos de los docentes, en cuanto a su preparación y educación que sea adecuada. Ahorita, con el problema de la contingencia sanitaria, estamos viendo como una deficiencia enorme para el manejo de las plataformas que traen la finalidad de educar al joven a distancia. Estamos viendo una falta de preparación, no nada más de los maestros de primaria, secundaria, sino también nosotros, incluso de profesional, en donde debemos aprender a utilizar estas herramientas para comunicar y preparar a la persona que esté recibiendo la información con la educación y preparación necesaria para la vida real. Nos tomó a todos por sorpresa en la pandemia COVID-19. Sin embargo, tenemos que acelerar el paso para el efecto de poder estar preparados ante esta contingencia y educar a los niños, niñas y adolescentes en la forma adecuada. Proveerles las herramientas necesarias al efecto de que puedan acceder al sistema educativo. Lamentablemente, hace un momento lo decía, no es sencillo, no es fácil. En nuestros países, los países de América Latina, padecemos de una precaria economía, dejando a los Estados Unidos de Norteamérica por un lado, que incluso tienen como política ahorita un documento en el sentido de que están proveyendo de los sistemas informáticos o de computación a quienes no pueden acceder a uno gratuitamente. O sea, pasan, hacen un registro a una oficina de trabajo social y le entregan una computadora a los número de familias de ellos que no ocupen para efecto que reciban educación. Eso contrario que ocurre en México, donde además los sistemas son sumamente caros. En vez de abaratarlos para el acceso, así vemos lamentablemente cómo se han encarecido y han subido de precio o de valor los sistemas que nos servirían para recibir educación a distancia. O sea, vemos lo contrario, la falta de oportunidades para acceder a estos sistemas y también los maestros que constantemente, los docentes, bueno, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y a nosotros quién nos capacita? Nos convertimos en autodidactas para poder transmitir educación a través de estos medios. Y con estas deficiencias lo vamos haciendo paso a paso con las consecuencias de que el joven, niño y niña adolescente no reciben la educación adecuada. Sí, en forma personal y directa y vivencial es difícil por la falta de preparación de muchos docentes en esta materia. Ahora, el problema que tenemos cuando es a distancia. Bueno, en sistemas también de vigilancia, de aplicación de medidas de tratamiento, como hace un momento lo dije, en libertad, tenemos que hacer uso también de las tecnologías para lograr que un joven que se le impone una medida de tratamiento en externación pueda cumplirla,
o que está sujeto a una condición también procesal, pueda cumplirlas, ya sea en la educación, ya sea en el trabajo. El trabajo sería ahora más difícil en esta época pandémica, pero sí la educación. Es como encontrar la forma de supervisar que un joven que lamentablemente en una situación económica desfavorecida no cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias, pueda concluir, por ejemplo, su educación primaria o secundaria. Y además encontrándose en su hogar para que pueda salir y ser propenso a contraer una enfermedad como es el virus COVID-19, que potencialmente puede ser mortal. Estamos en esta disyuntiva actual, en donde tenemos el gran problema de, por un lado, cuidar la salud de las personas adolescentes para que no salgan y no estén propensos a adquirir la infección del virus COVID-19, y por otro lado, supervisar, vigilar que se lleve a cabo el cumplimiento de una medida o sentencia en la cual pueda estudiar en un lugar determinado, favorablemente a su casa. Así, esto nos lleva a replantear un cambio de estrategias para efecto de cambiar lo que es la aplicación de la prevención social y familiar y desde luego un tratamiento personalizado para adolescentes. En ese sentido, pues es mucho lo que se tiene que avanzar todavía, aun cuando en México entramos en una nueva época cuando se publica la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y entra en vigor el 18 de junio del año 2016, todavía hay mucho por hacer, pero mucho por avanzar y sobre todo, como en todos los países de Latinoamérica, dar cumplimiento a la finalidad del sistema, que es socializar a los jóvenes y no aplicarles penas o castigos. Que lamentablemente, bueno, vemos que cada día es más común que se quiera aplicar un sufrimiento a las personas por los delitos que han cometido en vez de un tratamiento. Pues bien, espero que si hay alguna duda o comentario a esta disertación, pueden incluso escribirme a un correo electrónico o localizarme a través de diversas plataformas de comunicación, y mi correo electrónico es castilla@hotmail.com. Es un gusto haber participado en este magnífico evento y estoy a sus órdenes. Finalizar.